Estamos de vuelta aquí en No hay Derecho. Lo anuncié antes de irme a la pausa. Han tenido la gentileza de darnos unos minutos de su tiempo. El doctor Pedro Cateriano, él, como ustedes saben, es un político de larga data que ha tenido una participación muy activa en la política, la tiene en nuestro país hace ya un buen tiempo y en los últimos años ha sido esta protagónica y diría yo en algunos momentos hasta determinante. Ha escrito un magnífico libro que se llama Sin Anestesia, que le ha ido bastante bien hasta donde he podido conocer en las ventas, que condensa a su vez bastante bien los episodios que hemos vivido en los últimos tiempos en nuestro país que nos han hecho pasar de una turbulencia a otra, siempre con el intento feroz de determinados sectores de arremeter contra los fundamentos básicos del sistema democrático, asunto que, por cierto, en este momento también están en ese interés, en esa intención. Ayer el presidente de la República, el señor Francisco Sagasti, ha dicho que hay un sector que quiere desestabilizar el gobierno y postergar las elecciones. Esto haciendo referencia a lo que han sido informes tendenciosos que han buscado efectivamente traerse abajo todo el proceso de vacunación. Doctor Pedro Cateriano, qué gusto saludarlo. Muy buenos días. Muchísimas gracias por atendernos esta mañana. Buenos días, Glatzer. Encantado de estar nuevamente en su programa. ¿Coincide usted con, por lo menos, el sentimiento, la sensación que tiene el presidente de la República, que hay un claro ánimo de desestabilizar determinados sectores a propósito de algunas acciones que se han producido en los últimos días? Sin duda alguna, pero no coincido en todos los actos que ha realizado el presidente, porque él sí tiene instrumentos constitucionales y legales para defender el orden democrático del país. Ojalá no repita la inacción del expresidente Vizcarra, cuando muchos lo exhortamos para que presentara otra demanda competencial ante el Tribunal Constitucional para zanjar de una vez por todas la amenaza del Congreso, que ya se ha constituido como un mecanismo de presión inaceptable. El Parlamento no puede estar amenazando al presidente de la República por incapacidad moral permanente de una forma que desnaturaliza por completo el precepto constitucional. Y en ese sentido, el presidente Sagasti podría no solamente presentar la demanda competencial para cautelar, repito, el orden constitucional durante su breve mandato, sino también favorecer la gobernabilidad del de la siguiente administración, porque está claro que el próximo presidente de la República, por lo menos, tal como van mostrando las encuestas, no tendrá una mayoría parlamentaria propia y que el siguiente Congreso imite al disuelto y al actual sería simplemente suicida para la estabilidad política y democrática del país. Ahora, pero está claro que si las cosas se mantienen como hasta ahora las estamos viendo, así va a ser y quien gobierne el país va a estar sometido a las nuevas, a esas mismas reglas y puede tener el Congreso un proceder parecido a sus antecedentes. Pero quisiera yo quedarme un ratito, doctor Cateriano, si me lo permite, en las coincidencias y las discrepancias con el accionar del presidente Sagasti. ¿En qué coincide? Es decir, ¿qué tan orgánico, articulado es y si hay un plan para desestabilizar el país? ¿Cuáles son sus componentes? ¿Quiénes son los que lo promueven? ¿Y qué objetivo concretamente tendría? Él dice postergar las elecciones. Daría la impresión de que hay otros que se juegan en tiempos de otra naturaleza, pero ¿cuál es su mirada? Creo que el análisis político que ha hecho el presidente Sagasti es el correcto. Es decir, es evidente que el fujiaprismo y todos sus grupos que lo apoyan, es decir, su aparato mediático, sus gremios, están detrás de esta campaña de intentar desestabilizar al gobierno. Todo este toda esta patraña montada en torno a la vacunación. Primero, en un momento se acusaba de ineptitud manifiesta
al gobierno de no haber adquirido las vacunas. Luego, cuando se anuncia la llegada de las vacunas, aparecen cuestionamientos. Finalmente, esta tergiversación burda de lo que reflejaba un análisis parcial de la eficacia de las vacunas, y de una manera sostenida que evidentemente daban a conocer una burda maniobra para perturbar el orden constitucional. Yo creo que desde ese punto de vista el análisis es el correcto. Más aún cuando los antecedentes de las personas que están detrás de esto son las mismas que a lo largo de todo el periodo gubernativo han estado presentes en esta clase de acciones políticas. Y ya con la clarísima participación de López Aliaga pidiendo que asuma la presidencia de la República el general Guibovich, evidentemente habían más que indicios razonables para sostener lo que ha manifestado el presidente Sagasti. Ahora, si la preocupación del presidente es legítima y ha caracterizado él o usted bastante bien los actores principales, ¿cómo juegan en esa estructura, en ese plan, otras cosas que se van produciendo en simultáneo, que daría la impresión no tienen que ver con el gobierno, pero de alguna manera lo pueden afectar? Le voy a enlistar algunas cosas para recoger su opinión. La primera es lo que pasa en el Congreso, es decir, hay una insistencia de censurar la mesa directiva. A uno le puede gustar o no a la presidenta del Congreso en términos ideológicos, si uno quiere, pero digamos el rol que está cumpliendo es un rol de, por lo menos, hacer que las cosas lleguen hasta 28 de julio que tiene el encargo. Lo que está pasando con la fiscal de la Nación, que hoy día va a ir al Congreso y no tenga usted la menor duda que la van a zarandear a más no poder para tratar de deslegitimarla. Luego también hay ataques al Jurado Nacional de Elecciones, al propio jefe del Comando Conjunto de la Fuerza Armada. Es decir, hay varias otras cosas. ¿Tienen que ver las unas con las otras o es exagerado pensar de que tienen una conexión? Bueno, creo que sí tienen una conexión las acusaciones contra la fiscal de la Nación, contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. La campaña contra el doctor Salas ha sido con claros objetivos políticos de intentar lograr minar la credibilidad del Jurado Nacional de Elecciones. Y la responsabilidad la tiene el actual Parlamento y el Congreso disuelto, que se negaron a modificar las normas legales vigentes respecto a esta engorroso trámite de tachas e inscripciones presidenciales. Se le advirtió en todos los tonos a este Parlamento y al anterior que este mecanismo debía ser variado. Sin embargo, no ocurrió ello. Ahora, en el caso de la fiscal de la Nación, también es clarísimo que hay ya una injerencia política contra el ejercicio independiente que debe tener la fiscal de la Nación. Lo que hay son acusaciones netamente políticas con el fin de causarle daño a la fiscal de la Nación. Ahora, en el caso del jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, sí yo tengo mis dudas. Creo que el reportaje a Anuska Buenaluque tiene sustento y que se debe investigar hasta las últimas consecuencias. Y ahí más bien no vería yo una interferencia política. Bueno, sobre esto último, efectivamente, ayer ha escrito un artículo también Gustavo Gorriti dando detalles de dos episodios. Uno que está vinculado a el actuar del general Astudillo en torno a la intentona golpista, 1 y 2, ¿no es cierto? Y la otra ha hecho un análisis sobre la investigación misma. Pero efectivamente, es decir, ahí pueden haber elementos que pueden llevar a un mayor análisis, para decirlo de alguna manera. Pero está pasando en simultáneo. Bueno, sí, he leído el artículo que publicó ayer Gustavo Gorriti, que es una periodista al cual le tengo mucho respeto, pero también le tengo respeto a la labor que desarrolla Anuska Buenaluque. A la Fiscalía se le puede criticar por muchos motivos,
en muchos casos desconocimiento de la ley, impericia de los fiscales, precipitación, falta de rigor, lo digo con conocimiento de causa, pero de ahí a llegar a sostener que un fiscal ha sembrado un informe de inteligencia, creo, repito, que eso merece una profunda investigación. De acuerdo, estamos de acuerdo con eso. Ahora, doctor Cateriano, quería pasar ahora a la otra parte de su primera respuesta, porque la primera era sobre el análisis de lo que está pasando. La segunda decía usted que discrepa con el presidente en torno al uso de algunas acciones para defenderse, no solo él, sino al sistema democrático. Y usted habló de una acción frente al Tribunal Constitucional. Usted es además abogado constitucionalista. ¿Cuál sería la figura concreta? Porque para que se plantee una contienda de competencia tiene que haber un hecho concreto que plantee que no está claro si es que quien está activando determinado mecanismo tiene o no la competencia para hacerlo. Aquí, ¿qué sería? ¿Cuál sería la vía, el motivo? Bueno, es claro que un grupo de parlamentarios de la UPP hace algunos días ya amenazaron públicamente al presidente de la República con vacarlo. Si a esto le sumamos los antecedentes del propio Parlamento, que dijo en un primer momento que no iba a vacar al expresidente Vizcarra, y la presidenta del Tribunal Constitucional creyó a todos esos voceros y con criterios políticos anunció al país que no iba a tramitar la demanda competencial porque ya los principales dirigentes políticos del Parlamento habían expresado su posición en contra de la vacancia, vemos que casi de manera calcada se vienen repitiendo las acciones políticas dentro del Parlamento. Esto no es producto de un invento, de una divagación, de una mentira, no, son hechos que vienen sucediendo. De acuerdo, entonces, ¿cree usted que ya con eso, como datos y los antecedentes que hemos tenido con la actuación de este mismo Congreso, habría elementos suficientes para que el Ejecutivo diga, está en riesgo esto y lo que queremos es que usted lo aclare? Pero eso podría, digamos, evitar en los tiempos cortos. Y además, Glatzer, está en riesgo la estabilidad del siguiente gobierno. El país no puede, repito, seguir permitiendo la vulneración del orden constitucional. La manera en que el Congreso disuelto y el actual Parlamento malinterpreta ese precepto constitucional es absolutamente inaceptable. En ninguna parte del mundo en donde existe un gobernante elegido por el pueblo, se le corta su mandato en un juicio sumario exprés que viola no solamente el derecho a la defensa, el debido proceso, sino que resulta algo absolutamente incomprensible. Esto no puede ocurrir en un sistema democrático. Y parece que las cosas como suceden en el Perú se permiten, y esto merece una condena, un firme rechazo a aquellos parlamentarios golpistas que pretenden, mediante el uso de la fuerza bruta de los votos, tergiversar grotescamente la Constitución. Hay parlamentarios que dicen, no, pero si hay votos, se votó. Claro que se vota. Cuando se vota vulnerando el orden constitucional, hay un rompimiento de la estructura política del país. El otro día yo hacía recordar precisamente cuando Alan García presentó en su primer mandato el proyecto de ley para confiscar la banca, las instituciones financieras, ¿acaso no se aprobó? Claro que se aprobó con la fuerza bruta de los votos apristas en ese momento, pero era claro que había una vulneración del orden constitucional. Y eso es lo que ocurre cuando hay en el ejercicio del poder pasión política, objetivos al margen de los intereses nacionales y se utilizan los votos para beneficios políticos partidarios y se dejan de lado los intereses nacionales, que es lamentablemente lo que está ocurriendo con este Parlamento que creímos todos
iba a tener una conducta democrática para diferenciarse del otro también parlamento golpista que fue disuelto. Y resulta que el golpismo está instalado en el Parlamento Nacional y eso hay que rechazarlo, hay que condenarlo, hay que ejercer todas las atribuciones para que los golpistas no vuelvan a romper el orden constitucional. Y el presidente de la República está llamado a defender el orden constitucional y también su investidura presidencial. Y creo que ahí el presidente Sagasti va caminando muy lentamente. Ahora, y en un escenario donde el tiempo es corto, efectivamente, el golpe fulminante que ellos pueden dar puede agarrarlo muy desavisado, ¿no? Pero mi pregunta es, ¿qué pasó para que ellos se hayan no solo reagrupado, envalentonado, sino que den estén en una arremetida tan severa? Cuando pasó lo de noviembre del año pasado, esa gran movilización, que fue la llamada de atención de la gente frente a lo que era el mal comportamiento de, sobre todo, los congresistas. Ellos, no voy a decir que dejaron sus pretensiones, pero por lo menos, digamos, agacharon un poquito la cabeza y dijeron, bueno, hay que por lo menos aparentar algún tipo de cambio. Ahí el presidente Sagasti, desde mi modesta opinión, debió, digamos, de su debilidad a su virtud. Ahí es donde él debió plantear una perspectiva distinta a su gobierno de transición en torno a la relación con los que lo habían puesto. No como la que él trató de hacer, de una convivencia pacífica, sino de un claro marcado de la cancha en términos democráticos. Pero ¿por qué los otros hoy día están tan agrandados? No solo, digamos, en términos de los ataques, sino ahora su principal representante, el señor López Aliaga, avanza inclusive en las encuestas. Bueno, hay varios factores, ¿no? Tal vez, por ejemplo, ha exacerbado los ánimos de las agrupaciones golpistas el hecho de que la agrupación de Luna, el partido de Acuña, estén en una pésima situación en las encuestas y ciertamente afectan sus intereses. O los temores claros y manifiestos del señor Merino, que tiene pánico de que lo sometan a un juicio por golpista. Entonces son varios los factores, sin duda, que influyen, Glatzer. De acuerdo, pero dentro de esos factores, yo quería preguntarle por uno en particular, ¿qué es lo que se está traduciendo, me da la impresión, en esta afinidad que hay en determinados sectores con el señor López de Aliaga? Y tiene que ver con su discurso, porque hay mucha gente que dice no tiene pelos en la lengua, dice las cosas como son, y representa un sector que ha estado callado en los últimos tiempos, al estilo Trump, ¿no es cierto? Que mucha gente veía a Trump no como una gran amenaza, pero al final terminó ganando la elección. Ese discurso agresivo, ¿no es cierto? Pero además claramente mentiroso, porque todo el tiempo que le preguntan algo, instala una mentira y trata de repetirla para que a la gente le vaya quedando algo. ¿Por qué él está funcionando en un escenario más bien donde supuestamente la movilización, por lo menos la última, que fue masiva, importante, rechazaba ese tipo de prácticas? ¿Qué cosa es lo que no está o está conectando con ese sector? ¿O cree usted que va a avanzar hasta determinado momento y después el asunto se va a aclarar y hay gente que no va a seguir yendo con él más adelante? No lo sé en este momento, ¿no? Pero, por ejemplo, a Keiko Fujimori el uso de la escopeta de los dos cañones sin duda no le está funcionando, porque por un lado hace llamados a la paz y de otro lado su candidato al Parlamento está metido en la conspiración. Es decir, ciertamente que a estas alturas, aquellos que hemos vivido ya varias campañas electorales del fujimorismo, sabemos que el uso de la mentira con fines políticos es un rasgo distintivo del fujimorismo. Desde el bacalao, no voy a aplicar shock, etcétera, sucesivamente, y en lo que a mí respecta, el BAP Unión se va a hundir, el satélite no funciona, manipularon a las Fuerzas Armadas para que gane PPK. Es decir, la mentira es un argumento de uso permanente en el fujimorismo y en esos sectores. Y creo que el propio López Aliaga, que forma parte, no digo de la estructura del fujimorismo, de la estructura partidaria, pero sí tiene esa forma de actuar, de pensar, y creo que eso es lo que se está reflejando en sus
acciones políticas, cuando sin ningún pudor públicamente plantea un golpe de Estado para instalar al general Givovich como presidente de la República, sin ninguna argumentación que justifique naturalmente un golpe de Estado. Sí, pues no, pero además sin ningún basamento constitucional, legal. A mí me parece, yo creo que además este tiene que ser, porque me parece correcto y yo lo conozco, punto. O él determina quién es corrupto y quién no. Dice, sí, todos los del caso Odebrecht son unos delincuentes. Oye, y Castañeda, no. Él es una persona, manos a juego por él, y está moribundo y por lo tanto no te metas con él. Y como es matón, entonces, claro, hay gente que se asusta, ya no le sigue y se queda así nomás. Entonces, tiene esas formas, pero tal vez esa expresión del fujimorismo... O cambia rápidamente de postura, ¿no? Dice, yo no debo impuestos, los impuestos ya han prescrito y los debían mis empresas. Entonces, que tiene habilidad para intentar confundir, sin duda, porque hay gente que está apoyando ya a López Aliaga. Pero repito, es la práctica conocida del fujimorismo. Justamente eso iba, doctor Castellano, si me permite. Tal vez esta ya sea una expresión más nítida del fujimorismo sin Fujimori. ¿En qué sentido? Porque la arremetida que ha habido de ese mismo sector contra Keiko Fujimori es evidente ya una apuesta por López Aliaga, porque no me va Sin usted a duda, decir que lo que ha pasado en Willax duda. contra Keiko Fujimori son, digamos, una lucha abierta contra la dictadura de Fujimori. O sea, ha sido claramente sacarla del camino a ella, ¿no? Sí, bueno, se ve claramente además en la maquinaria mediática del fujimorismo, ¿no? Y en unas agónicas pintas de los apristas, ¿no? Que dicen, bueno, el APRA nunca muere, López Aliaga presidente, ¿no? Entonces, eso es notorio, pero digamos que esto forma parte del juego democrático. Lo que hay que condenar son las acciones golpistas. Los fujimoristas y los apristas naturalmente tienen el derecho a participar, pero ya los conocemos. Sabemos los métodos que emplean en las campañas electorales. Entonces, uno cree, tal vez ingenuamente, que la gente sabe que ellos usan esta clase de mecanismos en los procesos y que no se les va a creer, pero resulta que ello ocurre. Ahora, también es cierto, Glatzer, que enfrente las carencias, que es algo que discutimos hace algunos programas, las carencias de propuestas electorales, de planteamientos serios, cómo vamos a solucionar la crisis económica, qué solución le vamos a dar a la carencia del agua potable, qué vamos a hacer con la inversión minera que está paralizada y que puede generar puestos de trabajo, respetando el medio ambiente en favor de jóvenes que hoy no tienen trabajo, qué vamos a hacer con el sistema sanitario, qué vamos a hacer con la infraestructura nacional. No escuchamos. Vemos que los debates que se organizan son muy pobres en cuanto a ideas y planteamientos, y eso estimula naturalmente. Y aquí sí hay que decir algo que sorprende, ¿no? Que supuestamente el sabiondo Hernando de Soto iba a hacer estos planteamientos, ya estamos entrando a la recta final de la campaña, y él, debido precisamente a este ambiente de confusión, de ataques, a este sistema, o mejor dicho, a este sistema jurídico que empezó con las tachas y este engorroso trámite, ha terminado contagiado con el resto de candidaturas. Creo Ahora, que esto afecta también, ¿no? Hay que tener en cuenta ahí, ¿no? Que tiene que ver, y yo coincido con la carencia de propuestas y planteamientos para los temas centrales que el país requiere, ¿no es cierto? Que se responda o que se le dé una alternativa. Pero también si uno ve, siguiendo el mismo ejemplo, las audiencias de los debates que se presentan, hay poco interés de la gente porque se entren a debates de esa naturaleza. Entonces estamos en un escenario donde las encuestas dicen que el que va primero no está muy lejos de los varios que van segundos. Es decir, estamos... Y hay una cosa particular, sigue siendo muy fuerte el ninguno o el todavía no sé por quién voy a votar. Y cuando uno evalúa los índices de votación que podrían tener, o los niveles de votación que podrían tener las agrupaciones políticas, hay cambios significativos, que los que van
delante en las encuestas, no necesariamente tienen mucha representación en el Congreso, la van a tener, y más bien algunos que no tienen posibilidad de llegar a la presidencia sí tienen, ¿no? Como el Partido Morado, que saca 10 cuando va al Congreso, pero su candidato apenas llega a 3. ¿Cómo evalúa eso? ¿Cómo va a ser el próximo escenario después del 28 de julio si las cosas siguen como están? Y además candidatos como Lescano, que opina de forma diametralmente opuesta a Merino, ¿no? Y a la bancada golpista de su partido. O sea, sí hay estas contradicciones. Y es precisamente a que no tenemos partidos organizados en base, pues, a doctrinas políticas, ideologías, programas de gobierno, ¿no? El otro día escuchaba una entrevista en donde Lescano con total honestidad decía que no conocía a los candidatos de su partido a nivel nacional, porque habían sido consecuencia o elegidos por las bases en todo el Perú. Entonces, sí hay este franco proceso de descomposición de los partidos, en donde prácticamente el único partido que va a tener presencia nacional va a ser Acción Popular, tal como van indicando las encuestas. Ha desaparecido el APRA porque no pudo inscribirse. El Partido Popular Cristiano tiene problemas muy serios, al igual que el fujimorismo. Entonces, que un país no tenga partidos democráticos con presencia nacional es muy complicado para Sí, pues. el manejo de la gestión pública, para la administración de los asuntos del Estado. Y el asunto es más grave todavía, porque los que pueden cumplir ese rol por su tradición, por su trayectoria, porque están en todos lados, tienen dentro de sus propias filas pues unas peleas intestinas por quién ejerce finalmente el control del partido. Y digo ejerce el control, no Exactamente. es una disputa ideológica, es un asunto de quién maneja para qué interés el partido. Y ahí Lescano es habilidoso en presentar las cosas ante la gente porque le han preguntado asuntos como lo de Merino, lo de Burga y todo. Dice, yo discrepo y he estado en contra de todo eso, pero no puedo decir que son mis enemigos, son mis correligionarios con los que discrepo en esa actuación que se han equivocado. Es decir, trata de no pelearse del todo. Y cuando le preguntan, pero, ¿qué va a pasar si usted es presidente y su bancada es como la que han tenido ahora y no le hace caso? No, 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 no. Cuando yo entre, a mí sí me van a hacer caso, porque aquí el presidente uno no sabe quién es su jefe de plan de gobierno, no se sabe nada, porque él es él. O sea, él dice que va a resolver las cosas él. Y ese estilo a la gente le gusta, además, como lo dice y todo, ¿no? Pero ¿hasta dónde puede llegar? Él parece que pasa la segunda vuelta de todas maneras. El asunto va a ser la disputa con quién. ¿Qué piensa de eso? ¿Qué cosa es lo que puede, desde su perspectiva hasta ahora, así como van las cosas, primar en ese que va a acompañar al Escano? Yo creo que el Escano pasa de todas maneras. Bueno, si me permite, Glatzer, ¿alguna vez Andrés Townsend, el histórico dirigente del APRA, calificó a Acción Popular como una federación de independientes, ¿no? Y eso es Claro. en realidad lo que refleja hoy día, ¿no? La acción política tan dispersa, inconexa eh, y sin ningún porque no ha tenido tampoco el grupo parlamentario en el actual Congreso una acción que digamos hay que destacar, y es precisamente por esto, ¿no? Por esta forma de administrar un partido, ¿no? Dentro de la diversidad y la discrepancia, una unidad, pero que vemos no avanza con fines programáticos, que beneficien al país. Entonces, continuar con esta forma de gobierno resulta un riesgo para el país también, ¿no? El hecho de que para la campaña Lescano hasta ahora esté logrando superar esos escollos y diferencias con Merino, con Barnechea, Raúl y Canseco, no quiere decir de ninguna manera que un gobierno, que un eventual gobierno presidido por él va a garantizar estabilidad política para el país. Yo creo que eso sí es riesgoso. El país no aguanta
10 años de confrontación permanente, de caos y anarquía política y constitucional. Estos 5 años de ejercicio abusivo del poder en el Parlamento han significado un freno al desarrollo económico del país, al progreso de la gente. Y en una situación como la que estamos atravesando en medio de una crisis sanitaria inimaginable, continuar con esta forma de gobernar, repito, me parecería completamente suicida para el destino del país. Para ir terminando ya, doctor Castellano, agradeciéndole mucho por su gentileza, regresando un poquito a los matices o discrepancias que tiene el gobierno en las acciones que está tomando para defender el Estado democrático o el propio gobierno. Usted comparte con la opinión, comparte la opinión del Ministerio de Justicia, que ha llamado la atención sobre malas prácticas en determinados medios de comunicación de transmitir información inexacta o interpretaciones antojadizas para generar ciertos escenarios, pero le recomienda al gobierno no emprender ninguna acción legal porque considera que haber respondido inmediatamente y desvirtuado esa información es suficiente. ¿Cree que es lo correcto o habría ahí algún elemento que a usted lo llevaba a pensar de que podía emprenderse alguna acción legal también? Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? Que señalé hace algunos momentos. A estas alturas no debería extrañarnos que los fujimoristas y los que apoyan las candidaturas de personas que están cerca a los criterios fujimoristas usen la mentira. Esa ha sido su forma de actuar siempre. Y bueno, siempre dentro de un gobierno democrático, tomar una acción conjunta para enjuiciar a un medio de comunicación resulta compleja, salvo pues que hayan ya pruebas evidentes de dolo, ¿no? Que en este caso habrían más que indicios, pero creo que ha actuado bien el gobierno y de otro lado es darle más importancia a ese medio de comunicación de la que tiene, ¿no? Sí, ahora, pero sin duda yo creo, y lo he dicho ya antes, que ese medio de comunicación, Willax en particular, se ha convertido en el brazo mediático de esa opción política. Uno puede estar de acuerdo o no con esa candidatura, pero los medios de comunicación no puede, digamos, terminar siendo el brazo mediático de una propuesta política. El, digamos, paso permanente, además con tratos digamos, muy amables con el señor López Aliaga en ese medio, con entrevistas por encima de lo que le dan a otros, es evidente que por ahí va su punto de vista. La última pregunta que quiero hacerle en relación a Vizcarra. Ya me imagino que usted no solo ha estado cerca de todo lo que se ha conocido de Vizcarra en los últimos tiempos, de la vacuna, el libro de Paredes, en fin, hay varias cosas ahí que no se conocían o que se decían, pero que no teníamos más elementos para poder llegar a conclusiones que hoy día probablemente sí se ha llegado. Como algunos han hecho, ¿no es cierto? ¿Qué piensa ahora de Vizcarra? ¿Se arrepiente de, en algunas cosas que él sacó adelante, haberlo apoyado a él o a lo que hizo? ¿No es cierto? Porque hay gente que se asusta y está arrepintiéndose de todo, pero hay cosas que ha hecho que no son necesariamente malas y se contradicen pues con lo que es en realidad, pero lo que hizo está ahí. ¿Pero usted qué piensa? Yo me ratifico, Glatzer, en lo que acabo de publicar en mi libro. Trabajar para el país, asumir un cargo público, siempre constituye un honor y es un servicio cívico el que uno hace al país. Hay imputaciones muy graves contra el expresidente Vizcarra que deben ser investigadas, que necesariamente tienen que ser aclaradas. Y en estos últimos días han aparecido más imputaciones delicadas. Y yo creo que eso es lo que corresponde. Ahora, hay casos en los cuales uno no deja de sorprenderse, ¿no? La conducta de la exministra Massetti, por ejemplo, no me la imaginé, ¿no? Pero bueno, eso también forma parte del difícil quehacer de la política, que constituyen enfrentar problemas y solucionarlos todos los días. Y precisamente las elecciones, los procesos periódicos en los cuales se convoca al pueblo para elegir las autoridades,
constituyen la oportunidad para corregir, para rectificar y para elegir bien. En muchos casos se acusa a una persona, pero en realidad acá lo que ha habido es la traición de aquellos que recibieron la confianza popular. Y eso sí deberían ser sancionados. No es el pueblo. El pueblo se puede equivocar. Naturalmente se ha equivocado en muchas ocasiones. Pero cuando la traición es tan descarada, el votante no tiene la responsabilidad. Las responsabilidades penales, políticas, naturalmente son de las personas que ejercieron el cargo defraudando al elector que le dio su voto o apoyo, ¿no? Ahora, pero en el caso de Vizcarra, es particular, ¿no? Porque Somos Perú, como alternativa política, no tiene, por lo menos hasta ahora, una educación preferente en el asunto presidencial, en su candidato presidencial, pero sí en el Congreso, y eso es por la locomotora Vizcarra. Vizcarra lo pone en tercer lugar, muy cerquita del segundo, y probablemente quede o en segundo de repente con congresistas donde, por supuesto, va a estar Vizcarra, porque a Vizcarra lo van a elegir como congresista de todas maneras. Claro, lo que hay que superar en ese contexto, lo que tendría que hacer Somos Perú, es superar el 5%, llegar al 5% de la votación, pero por Vizcarra solo se vota en Lima, y vamos a ver si a nivel nacional Salaverry tiene ese apoyo, ¿no? Bueno, a mí sí, desde el comienzo me llamó la atención esta alianza tan extraña del expresidente Vizcarra, que utilizó la vía de un partido golpista, porque la mayoría de los parlamentarios de Somos Perú apoyó su vacancia, ¿no? Y bueno, la trayectoria del señor Salaverry, que de aprista pasó a fujimorista y ahora pretende venderse como defensor de la democracia, y no aparece aún el video ni el audio que él dijo que existía del diálogo entre Mamani y PPK. Bueno, lo dejo ahí. Sí, pues. Doctor Pedro Cateriano, un gusto, como siempre. Que le vaya bien. Muchísimas gracias por darnos Buenos días. minutos. Siempre interesante, siempre importante. Pedro Cateriano ha conversado con nosotros, político, expresidente del Consejo de Ministros, y una persona que creo yo tiene un análisis profundo sobre lo que pasa en nuestro país. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Búscanos como IDL Radio y activa las notificaciones para ver No Hay Derecho en Vivo.